Qué manera de comenzar el día, ¿verdad? Qué manera de comenzar este día tan especial, día de Pentecostés, día en el que el Señor cumplió su promesa. Así que feliz día de Pentecostés. Feliz día de Pentecostés, y esta es una manera de comenzar el día de hoy, tratando de nosotros celebrar la presencia del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Así que saludos a mis hermanos y hermanas que en el día de hoy se conectan. Esperamos que hayan tenido una noche reparadora, un día de paz, una noche de la presencia del Señor. Así que vamos a tratar de conectarnos por aquí con el hermano Freddy. Freddy, vamos a intentar conectarnos para saber si te podemos escuchar. Voy a darle un refresh por aquí. No se vayan, hermanos, quédense por ahí. Creo que ahora, Freddy, estás con nosotros. Ahora estamos. Sí. Ahora sí te tenemos por aquí. Saludos a Carmín Bravo, que está con nosotros, y a Mercedes Ortiz, que nos acompañan en esta noche, en esta mañana. Ya estoy confundiendo la noche con el día, Freddy. Hoy vamos a estar hablando acerca de un tema bien importante, y es acerca del regreso del Señor, ¿verdad? Que es un tema que yo creo que es muy apropiado para la época, y en este tiempo de Pentecostés, pues una de las cosas que traemos a memoria es precisamente el hecho de la promesa de Jesús de que Él se iba, pero regresará también en algún momento. Así que esa es parte de nuestra lección del día de hoy. A los hermanos y hermanas que ya se están conectando, les saludo y quiero decirles que hoy a las 10 de la mañana estaremos publicando nuestro servicio de adoración de Pentecostés. Va a ser un culto donde va a haber una participación de varios pastores y pastoras que pues por un tiempo prolongado nos conocemos y hemos compartido, y todos los días tratamos de mantenernos en contacto a través de las redes sociales. Algunos estamos en Puerto Rico, otros están en Estados Unidos, pero hemos hecho esto con mucho amor, así que esperamos que usted se pueda conectar a la página de la Iglesia Presbiteriana en Puerto Nuevo, aquí mismo donde estamos, a las 10 de la mañana, para que puedan participar de ese culto. Recuerden que el culto va a seguir grabado y también está en la página de YouTube de nuestra Iglesia Presbiteriana, que está bajo Puerto Nuevo Presbyterian Church. Y aquí pues todas las experiencias, incluyendo las escuelas bíblicas o los encuentros bíblicos anteriores, todos están grabados y los tenemos aquí. Así que simplemente usted tiene que buscar en la parte donde dice videos, y ahí están todos los videos que hemos publicado, tanto aquí en Facebook, y si va a YouTube, pues allí están todos los videos que hemos grabado también. A las 11 de la mañana también, aquellos y aquellas que tengan interés de pasar por la Iglesia Presbiteriana en Levittown, se van a estar compartiendo y repartiendo compras de alimentos a partir de las 11 de la mañana. Así que son totalmente libres de costo, ¿verdad? Es parte del proyecto de la misión presbiteriana y de la Iglesia Presbiteriana en Levittown, cuyo pastor es el reverendo Jorge Daniel Silstra Alduin. Él estará allí junto a la ayudante del Presbyterian Disaster Assistance, ¿verdad? Que es la asistencia para la recuperación presbiteriana. La hermana Michelle Muñiz, ella es quien dirige ese esfuerzo, y también, ¿verdad?, otras organizaciones que se han unido para aliviar la necesidad que podríamos estar viviendo en estos tiempos de pandemia. Así que, pues, Freddy, te dejo a ti, ya di mis anuncios y
voy a ir buscando la lectura bíblica del día de hoy. Bien, buenos días, hermanos y hermanas, en este día especial a que tenemos de reunirnos nuevamente. Yo presento a nuestro anciano docente, nuestro pastor Richard Rojas Banucci, pastor de la Iglesia Presbiteriana de Puerto Nuevo, Puerto Rico. En esta mañana, como dijera nuestro pastor, estamos hablando del la segunda venida de Cristo, el retorno del Señor, es el mensaje angelical, ¿verdad? De aquellos dos ángeles que le hablaron a los galileos que estaban viendo hacia arriba, hacia el cielo, con la promesa de que así como le habían visto ascender, también le verían volver. La lectura se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 14, capítulo 4, versos 13 al 18, y la otra porción bíblica es en el capítulo 5, versos 2 al 11. Vamos entonces a hacer una oración para luego proceder a hacer la lectura del texto que les he indicado. Señor, te adoramos, te bendecimos en esta mañana, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Mira, Señor, a todas estas personas que estamos reunidos para adorarte y atender tu palabra, atender las verdades que nos sustentan, los valores que tenemos, Señor, como guías de nuestras vidas, como elementos fundamentales de nuestra vida. Te pedimos, Señor, que nos ilumines y que ilumines a cada uno de aquellos que puedan escuchar esta palabra difundida, Señor, a través de este medio. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, el Señor. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, tenemos la lectura bíblica de la mañana de hoy y como muy bien el hermano Freddy, el anciano gobernante Freddy Reyes Horto, el anciano gobernante de nuestra congregación, nos ha señalado, leemos y le he escrito por ahí por el chat para aquellos y aquellas tengan el beneficio de buscarla. Voy a leer una traducción que se llama Traducción en lenguaje actual, que es una traducción de las varias que existen de la Biblia, donde intentan buscar un lenguaje más sencillo que otras versiones más antiguas de la Biblia, otras traducciones. Leo en el capítulo 4 del 13 al 18 en primer lugar. El regreso del Señor. Hermanos míos, queremos que sepan lo que en verdad pasa con los que mueren, para que no se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Nosotros creemos que Jesucristo murió y resucitó y que del mismo modo Dios resucitará a los que vivieron y murieron confiando en Él. Por eso les decimos, de acuerdo con lo que el Señor Jesús nos enseñó, que los que aún vivamos, cuando Él venga, nos reuniremos con Él, después de que se hayan reunido con Él los que estaban muertos. Porque cuando Dios dé la orden por medio del jefe de los ángeles y oigamos que la trompeta anuncia que el Señor Jesús baja del cielo, los primeros en resucitar serán los que antes de morir confiaron en Él. Después, Dios nos levantará a nosotros, los que estemos vivos en ese momento, y nos reunirá en las nubes con los demás. Allí, todos juntos nos encontraremos con el Señor Jesús y nos quedaremos con Él para siempre. Así que anímense los unos a los otros con estas enseñanzas.
Ahora vamos a leer en la misma carta de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, de los versos 2 al verso 11. Ustedes saben muy bien que el Señor Jesús regresará en el día menos esperado, como un ladrón en la noche. Cuando la gente diga, todo está tranquilo y no hay por qué tener miedo, entonces todo será destruido de repente. Nadie podrá escapar, pues sucederá en el momento menos esperado, cuando le vienen los dolores de parto a una mujer, como cuando le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada. No podrán escapar, pero ustedes, hermanos, no viven en la ignorancia. Así que el regreso del Señor Jesús no los sorprenderá como un ladrón en la noche. Todos ustedes confían en el Señor Jesús, y eso es como vivir a plena luz del día y no en la oscuridad. Por eso debemos mantenernos alerta y vivir correctamente y no tan despreocupados como viven algunos, los que viven pecando y emborrachándose y sin preocuparse por el regreso del Señor Jesús, realmente viven en la oscuridad. Pero nosotros no vivimos en la oscuridad, sino en la luz. Por eso debemos mantenernos alerta y confiar en Dios y amar a toda persona. Nuestra confianza y nuestro amor nos pueden proteger del pecado como una armadura. Y si no dudamos nunca acerca de nuestra salvación, esa seguridad nos protegerá como un casco. Porque Dios no nos ha llamado para castigarnos, sino para que recibamos la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo murió por nosotros, para que podamos vivir con Él, ya sea que estemos vivos o muertos cuando Él vuelva. Por eso, anímense los unos a los otros y ayúdense a fortalecer su vida cristiana como ya lo están haciendo. Y esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amén. Bien, sabemos entonces que para aquellos tiempos, ¿verdad? En el ambiente que había allá en Tesalónica, la novedad de la fe, la oposición de los líderes judíos y las enseñanzas de la segunda venida de Jesucristo se combinan para agitar la nueva comunidad de Tesalónica. Después de la crucifixión y muerte de Jesús, de su resurrección y ascensión al cielo, habían pasado unos 14 a 17 años de la promesa de los ángeles, del retorno de Jesús a la tierra. O sea que ya había pasado un tiempo, ¿verdad? Porque vamos a ir, ya tendría a unos 20 años, 2 décadas. Para aquel tiempo, esas 2 décadas, según las expectativas de vida, no sé si eran grandes o pequeñas, pero creo que eran pequeñas. Desde el día del derramamiento del Espíritu Santo, era el día que hoy conmemoramos, del día de Pentecostés, había la seguridad entre los creyentes que esa generación sería también testigo del cumplimiento profético del juez universal que emitiría juicios para salvación. Esos años transcurridos, en esos años transcurridos muchos habían muerto, como es el caso de el mártir Esteban, también asesinado por una turba fanática y manipulada. O sea, que ahí tenemos un ejemplo ya de gente que había muerto, ¿verdad? Y eso es uno bien relevante. Ante la promesa del retorno de Jesús, tenemos las siguientes posibilidades. Si la espera es corta, entonces se puede vivir sin preocupación alguna, dejar de atender las responsabilidades propias del individuo y la comunidad. Si la espera es larga, debe haber una preparación conforme a esa espera, pero sin descuidar que Jesús puede regresar en cualquier instante. El apóstol Pablo, pendiente de cuidar al pueblo creyente en Jesús, atiende estas interrogantes legítimas
para la comunidad un verdadero dilema y de necesidad también para poder corregir conductas inapropiadas de algunas personas de la comunidad. Así que la primera pregunta que se hace es: ¿qué pasa con los muertos? ¿Qué pasa con las personas que han muerto, ¿verdad? Durante este tiempo? El pasar del tiempo hace reflexionar al pueblo del Señor sobre el tema de lo que ocurrirá con los muertos. Esta carta tiene la intención de consolar y potenciar las esperanzas del creyente que se enfrenta ante una realidad inexorable e inevitable. O sea, que la muerte sabemos que son asuntos que tenemos que enfrentarnos en un momento u en otro. De ocupar este espacio mental de incertidumbre para la convicción y la certeza de la fe. Por la convicción y la certeza de la fe se establece un gran pilar: la muerte y la resurrección de Jesús. Los que creyeron en su muerte y que Dios le levantó de entre los muertos, a ellos morir, al ellos morir, los que creyeron, también Dios los resucitará juntamente con Jesús. Aquí se establece un vínculo con la resurrección del Señor. El texto de esta carta nos revela un orden vinculado al regreso de Jesús y como enseñanza del Señor. Nos da unas imágenes que no son ajenas a las intervenciones de Dios en la historia de la humanidad. Fíjense que eso es lo que me llama la atención, cómo la muerte del punto de vista cristiano se vincula con la muerte de Jesús, y que a la misma vez esa muerte que tiene Jesús y esa resurrección es la misma muerte y la misma resurrección con el Señor. O sea que si nosotros negamos una verdadera muerte en el cuerpo y negáramos la resurrección, entonces se me hace palpable lo que San Pablo dice, que vana sería la esperanza del cristiano si Cristo no hubiera resucitado. O sea que esa es una verdad central en la vida del cristiano, la resurrección del Señor. Y hay una serie también de elementos que ese día del regreso del Señor ocurrirían. Habla de unas figuras, por ejemplo, la voz de mando, o como dice, ¿verdad? Con otras versiones, ¿verdad? De otra forma, para mí, una voz de autoridad, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y Jesús descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. También el tema de los muertos se vincula, como les decía, a la promesa del regreso de Cristo. Yo no, ¿verdad? Creo que nuestro hermano Richard ahí, pues fíjense, lo que le voy a plantear en términos de comentarios sobre eso de la voz de mando, la voz de autoridad, la voz con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Esas figuras que en otras veces lo hemos hablado, nos da lugar a una pintura, a hacer un cuadro probablemente de ese evento, que a mí lo que me falta ahí es que hubiera un terremoto, que hubiera una sacudida, y yo creo que eso podría ocurrir también. ¿Algún comentario ahí, hermano Richard? Sí, primero que nada, bienvenido y bienvenidas a todos los que han ido llegando. Luego de los que saludamos, también está con nosotros la hermana María Ortiz, te saludamos. Iris, Dios te bendiga, bienvenidos y bienvenidas a todas.
Sí, Freddy, para el ser humano, la incógnita de la muerte como problema existencial es algo que se plantea frente a nosotros de manera problemática, porque el ser humano, que históricamente ha podido eh, y ha intentado resolver todos los problemas conforme a sus capacidades, descubre la gran limitación de que nuestra vida no es eterna. Y este asunto de esta pregunta, ¿qué pasará después de esta vida terrenal? Ha recibido varias respuestas de distintas fuentes filosóficas, religiosas, etcétera, etcétera. Y la fe cristiana provee precisamente una de las teologías más contundentes, diría yo, una de las respuestas eh, que nos acerca a una solución, si lo quieren llamar así, a este problema eterno o existencial de la muerte. Y hay obviamente otras teorías acerca de la vida y la muerte. Ustedes han escuchado, por ejemplo, el tema de la reencarnación. Hay religiones orientales que establecen que cuando uno muere, pues uno va evolucionando y que la muerte pues es un proceso de evolución hasta que uno pues finalmente reencarna en un ser de luz o algo así. En la fe cristiana nosotros confesamos y creemos lo que el apóstol Pablo está estableciendo frente a esta realidad, y es que hay una esperanza montada en la realidad de que Jesucristo falleció, murió en la cruz del Calvario y al tercer día resucitó. Esa promesa, esa realidad, ese hecho de que Jesús estuvo entre nosotros y luego que resucitó, la escritura atestigua que caminó entre sus discípulos, es una forma de afirmar una verdad, diríamos nosotros, trascendente, una verdad que nos tiene que llenar de esperanza, porque ante el gran problema que tenemos como humanidad, la respuesta de la fe cristiana es una sola. En Jesucristo se reúne nuestro presente en esta tierra, pero también nuestra vida después de esta vida está en las manos de ese Señor soberano. Y yo creo que eso es una afirmación bien poderosa, y como tú estás diciendo, si la fe cristiana no tuviese esta piedra angular, pues nosotros, que es Jesucristo, ¿no? Y su resurrección, eh, nuestra fe sería en vano. Y nosotros, ¿verdad? Creemos esto por fe, aunque para muchos, obviamente, es una doctrina, es una enseñanza, ¿verdad? Que no tiene sentido. Muchas personas que dicen que después de que uno muere y el cuerpo como tal desaparece, pues desaparece también la existencia, la conciencia y todo lo que nosotros ahora mismo sentimos, vemos y percibimos. La fe cristiana dice que no, la fe cristiana nos enseña que una vez este cuerpo terrenal desaparece o muere, hay una esencia en nosotros espiritual que será redimida, que será rescatada por el mismo Jesucristo en un evento, como dice el hermano Freddy, que estará rodeado de muchas señales, trompetas, sonidos, todos estos elementos gráficos. Lo que nos dicen es que nadie pasará por alto esto. Será un hecho tan y tan contundente, tan visible, y ahora con esto de los satélites y el cable TV y las redes sociales, se vuelve más y más real. Todo ojo verá este evento. Hermano Freddy. Amén. Así que a mí lo que me resulta importante en esto es que la muerte es un paso que en lugar de ser tristeza, se convierte, nos evoca
a nuestra mente, a nuestro ser, o sea, sin dejar de ver esa parte de pérdida y demás, pero hay algo que trasciende la paz, que trasciende todo entendimiento, nos lleva a vincular a un evento de una promesa extraordinaria en el sentido de que nos lleva a pensar de que nuestra creencia se fundamenta en que Jesús viene y que estaremos juntamente con Él. O sea que de la muerte, nuestra mente, a través de la revelación de Dios, nos lleva a pensar en un evento hermoso, como es el encuentro con Jesús. O sea, ya entonces eso ya cambia nuestra manera de ver la vida. Y eso es el cristianismo, ver la vida de una manera distinta. Precisamente uno de los perseguidores, uno de los emperadores romanos que persiguieron a los cristianos decía eso. Esta gente tiene que desaparecer porque son diferentes. Y no es que hagan mal y que su forma de vida sea mala, es que son diferentes. Así que eso que nos hace diferentes también hace una diferencia en nuestra forma de conducta y de enfrentar estas circunstancias que a todas luces en algún momento dado, en los tiempos de antes, ¿verdad? La cuestión militar y lo de las conquistas y la gloria de la patria y demás, como ocurría con los romanos, pues esa era la aspiración de tener un reconocimiento más allá, ¿verdad? De esa muerte y que tuvieran entonces un reconocimiento con estatuas y demás. En el caso de los cristianos, están al traste con esa escultura y lo que nos lleva bien es pensar en la promesa del encuentro con Jesucristo. Y ahí está entonces el misterio, porque se ve como un misterio. ¿Qué pasa con los que están vivos? Porque es cierto, se preocupaban por los que habían muerto, ya está la contestación. ¿Qué pasa con los vivos? Los que están vivos, dice Pablo, los que hayamos quedado, el apóstol Pablo, ¿verdad? Seremos arrebatados juntamente con los que ya han resucitado. Ahora nos encontramos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y ahí estaremos siempre con el Señor. A mí me llama la atención eso de los que hayamos quedado. Es una particularidad que quiero resaltar. La persecución de los cristianos para ese tiempo era una persecución atroz. Incluso en la mente de la historia, ¿verdad? Vemos cómo se utiliza incluso a los cristianos para ser parte del espectáculo en los circos romanos, para asesinarlos de manera vil. No, bueno, yo no voy a decir que en este tiempo no se da porque estamos viendo atrocidades en este tiempo. O sea, que esa naturaleza humana está ahí, capaz de hacer barbaridades. Y esa es la barbarie en la mente eso está ahí. O sea que el presente también nos valida ese pasado, nos valida esa forma. Así que incluso hubo momentos en la historia de esas persecuciones a los cristianos que se pensó que el cristianismo iba a desaparecer por la forma que fue perseguido. Así que ahí es donde yo pues resaltar ese elemento donde dice, los que hayamos quedado, pues me da la impresión de que es que había una presión de tal persecución, de que la fe podía, la expansión, a pesar de que la expansión del cristianismo fue extraordinario, podía haber esa percepción
de los que hayamos quedado, que como que iban a ser pocos los que iban a sobrevivir, aparte de la forma en que se perseguía al cristiano, donde se le pedía incluso que renunciara a su fe, y que si no renunciaba, pues iba a ser lanzado a la fiera, o que iba a ser o que iba a ser quemado, como ocurrió con algunos de los mártires de la iglesia. Y a pesar de eso, salían a decir en el circo, mira, él dice que es cristiano. Y entonces empezaba el festín, entre comillas, ¿verdad? Bárbaro, de asesinar a un cristiano. Así que los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con los que han resucitado y encontrarnos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Esa es la otra figura que vemos entonces, de que sí resucitan primero los muertos y segundo, se arrebatan a los vivos para encontrarse con el Señor en los aires. Ahí hay una igualdad, porque Dios no es Dios de muertos, dice. Dios es Dios de vivos. O sea que el que esté vivo, el que esté en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. ¿Algún comentario, Richard, sobre esto? Sí. Hablando de eso que tú dices, que los seres humanos tenemos distintos acercamientos al enigma de la muerte, ¿verdad? O la muerte como problema. Y cómo, ¿verdad? La fe cristiana nos ofrece por la fe, por el camino de la fe, la esperanza, la confianza de que así como Dios en el pasado ha ido prometiendo y cumpliendo cada una de sus palabras, fíjense que Dios prometió, ¿verdad? Un nuevo pacto, Dios prometió un Mesías, Dios prometió enviarnos a su Hijo, Dios prometió enviarnos un Espíritu Santo, y en la medida que la historia va confirmando de que Dios no ha mentido, sino que Dios es real, ahora vivimos frente a una esperanza por la promesa. Y quizás para nosotros, los que vivimos en pleno siglo XXI, donde la muerte es un tema que podemos en cierta medida hasta manipular, porque se ha prolongado la vida del ser humano, porque hemos descubierto curas a muchas enfermedades, porque cada día somos mejores en términos de cómo cuidar la salud, etcétera, etcétera. Podríamos haber estado desarrollando una noción de que pues nos queda más y más y más tiempo. Pero al final otra vez tendremos que enfrentarnos con esta gran realidad última. Y la pregunta cristiana es, ¿cómo nosotros vamos a enfrentar esto que parece un momento de desesperanza? Hay una pintura muy famosa, Freddy, del pintor boricua Francisco Oller, se llama El Velorio. Y en esta pintura, que es del siglo XIX, una de mis pinturas favoritas, y es que he tenido la oportunidad de pararme frente a ella, se muestra precisamente un cuadro donde hay múltiples reacciones frente al hecho de la muerte de un niño. Y cuando uno mira detenidamente esta pintura, se da cuenta que allí hay diversas reacciones de los sacerdotes, de otros niños, y por una parte es como una especie de fiesta, porque obviamente para muchos la muerte no es un final, sino, ¿verdad?, un encuentro. Y esa pintura a mí me habla, ¿verdad?, acerca de que como seres humanos también nosotros enfrentamos la realidad de la muerte de distintos ángulos, y que toda esa representación, como en esa pintura, también representa nuestro mundo alrededor, y nosotros como creyentes vivimos en la esperanza de que la muerte no es lo último.
sino que el regreso de Jesús, el retorno de Jesús, es una forma de expresar que hay una esperanza más allá de eso que parece ser central, ¿verdad? Como problema para la humanidad. Para nosotros, nuestra esperanza está puesta en Jesucristo, para nosotros y para los que ya se nos han adelantado, porque en Tesalonicenses el apóstol Pablo habla que hay unos creyentes que ya se nos adelantaron, ¿verdad? Y nos trata de explicar también que esos no han quedado en el olvido, porque obviamente en los tiempos del apóstol Pablo, como en los tiempos bíblicos, había también planteamientos donde se decían que la muerte es el olvido. En la muerte, pues tu memoria se acabó, la memoria desapareció y la gente te va a olvidar. Las pirámides, los grandes monumentos que existen, los que han ido a estos cementerios donde hay estos enormes panteones, son formas que el ser humano tiene para prolongar su existencia y que no se le olviden, ¿verdad?, de ellos, y por eso tratamos de superar la muerte por todos estos medios. Pero la respuesta cristiana es que el regreso de Jesús será la afirmación de que no hemos quedado en el olvido para Dios, que aún después de nuestra muerte Dios se acordará de nosotros. Amén. Tenemos también ahí la exhortación a los creyentes en Jesucristo, que estas palabras de aliento hay que compartirlas las unas con los otros. O sea, fíjense que la exhortación es a que estas palabras se compartan. ¿Para qué? Para consolación, para alegría, para saber que tener, para aumentar, para ponerle abono a la esperanza, a lo que creemos. Esa es la exhortación. No sé si en nuestras pláticas nosotros traemos este tema de hablar de ese día, aunque en los signos se trae, ¿verdad? Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá, por ejemplo, y otros himnos hermosos que nos traen esta historia, pero la exhortación del apóstol Pablo es a que nos demos palabras de aliento al compartir los unos con nosotros esta verdad. O sea que uno de los momentos críticos para compartir esta verdad son en los velorios, en los actos fúnebres, pero no exclusivamente es eso, ¿no? Es también en todo momento, porque esto es bueno para el espíritu, porque hay que internalizar, hay que enraizar esas verdades en nuestro corazón, porque eso te trae alegría a nuestra vida, la esperanza trae alegría a nuestra vida. ¿Cuándo vendrá el Señor? Otra pregunta, ¿verdad? O sea, otra pregunta, es una pregunta interesante, ¿no? Sobre este tema, nos dice el escritor bíblico, el tema de días y de fechas, ya no era necesario que les escribieran, ya los tesalonicenses sabían, según ese texto, muy bien que el día en que el Señor regrese será una sorpresa. Vendrá como un ladrón que llega en la noche. En este caso, vemos que se muestran las dos caras de la moneda, de lo que implica el regreso de Jesús. Por un lado, ahora se habla de la gente, en términos generales, del ser humano, de la humanidad. El texto explica cuando la gente diga estamos en paz y salvo, la destrucción vendrá y de repente, así como viene de repente los dolores de una mujer a punto de dar a luz, nadie podrá escapar. Eso lo dice Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 3. O sea que el regreso del Señor no tiene fecha, no tiene día, está en la voluntad,
en la soberanía de Dios. Por otro lado, respecto a los creyentes, en lo que respecta a los creyentes en Jesucristo, los que no andan en tinieblas para ser sorprendidos como lo hace el ladrón en la noche, los que no andan en tinieblas, que evitan ser sorprendidos de esa forma, porque el creyente es hijo de luz e hijo del día, no pertenecen a la noche ni a las tinieblas. O sea, esto nos habla de andar en la verdad, de andar en una conducta conforme al carácter de Jesús, a ser imagen de lo que y ejemplo que Jesús hizo. No es hacer una racionalización de decir que yo voy a vivir como yo quiero y que cuando ya esté viejo, entonces me voy a convertir al Señor. Esa no es eso no es lo que nos está hablando este texto. En cualquier momento el Señor viene y nos habla entonces de que hay que estar pendientes, que hay que estar alerta a ese momento que el Señor vendrá. Hay que tener una vida honesta de frente a Dios. O sea y esto es bueno tanto para la gente que nos rodea como para la misma sociedad, porque esas conductas traen grandes beneficios inmediatos, como el beneficio al final, que es en ese evento importante, que es el retorno de Jesucristo a la tierra, para nuevamente irrumpir en la historia del ser humano, como ya lo hizo anteriormente. ¿Algún comentario, hermano Rich? Bueno, mis hermanos y mis hermanas, una pieza importante en este postular del apóstol Pablo, de esta enseñanza bíblica, que es fundamental para la esperanza. ¿Oye? Si la esperanza fuese una montaña, pues todas las escalinatas tendrán un nombre. Una de ellas que sostienen ese tope de esa esperanza es la confianza en el regreso del Señor. Y para nosotros que no estamos tan inmersos en una cultura donde la muerte se ve tan inminente y tienen que pasar cosas como las que estamos viviendo para darnos cuenta que la muerte es una realidad, porque a veces el tema de la inmortalidad personal o de que somos invulnerables a la muerte se nos mete entre cuero y carne, y nosotros desarrollamos un pensamiento en donde somos invulnerables ante cualquier situación. Lo que estamos viviendo hoy frente a esta pandemia, con ya cientos de miles de personas fallecidas, nos recuerda la vulnerabilidad de la vida, la fragilidad que enfrentamos, y que el problema de la muerte sigue estando delante de nosotros como un gran desafío a nuestras creencias. La promesa del regreso de Jesús es una promesa fiel, real, y lo que el apóstol Pablo está tratando de enseñar, ¿verdad? Dentro de lo que él dice es también bregar con aquellas áreas de falsas confianzas que el ser humano tiene. Cuando nos dice que vendrá como ladrón en la noche, cuando nos dicen que esto será como cuando una luz que rompe fuente y no sabemos cuándo exactamente será ese momento. Lo que está tratando de trabajar es con las falsas seguridades con las que el ser humano a veces se construye para sí mismo, diciendo, no, eso no va a llegar, eso va a esperar un poquito más, o siempre habrá tiempo, ¿verdad? Y el apóstol Pablo está tratando de trabajar con el sentido de urgencia que se va perdiendo con el pasar de los años. Y fíjense que pues
Una de las cosas que el apóstol Pablo aquí trabaja es la idea de que muchos de ellos están perdiendo ese sentido de urgencia del regreso de Jesús, y por lo tanto están volviendo a sus vidas normales como eran antes. Y el apóstol Pablo dice, pero mire, es que esto puede pasar en cualquier momento. Y puede pasar una de dos, o puede ser que el Señor regrese, o puede ser que nosotros nos vayamos con Él antes de que ese evento pase. Por eso es que el apóstol Pablo trabaja no solamente con el desaliento que produce en la gente o en los creyentes la aparente retraso del regreso de Jesús, sino que también trabaja con la inminencia de la muerte. Ambas cosas nos recuerdan nuestra vulnerabilidad, y es bien importante que nosotros tengamos esto de frente, no para vivir con miedo, no para vivir con miedo. Esto no es una doctrina para que nosotros vivamos aterrados, aunque Freddy, tú debes saber que en el pasado y en muchos lugares se utiliza el tema de la trompeta y el tema del regreso de Jesús como una herramienta para producir y gestar terror en la gente. Volviendo a la referencia que hice de Francisco Oller, en este velorio lo que hay es una fiesta, y esta fiesta se le llama el Baquiné. Y la creencia del Baquiné, ¿verdad?, que viene de la tradición africana y de las tradiciones que llegan con la mezcla del catolicismo. Lo que hay detrás de esta fiesta es que cuando un niño muere, por ejemplo, se convierte en un angelito, y eso no es motivo de tristeza, eso es motivo de alegría y celebración. Para nosotros los creyentes, la muerte es una transición dolorosa porque hay una separación, y la muerte es, en efecto, una separación. Pero también por el otro lado, y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo, aunque pueda llegar de manera inminente, nosotros no podemos jamás bajar la guardia y dejar de vivir en la urgencia y en la realidad de que algún día regresaremos a los brazos de nuestro Creador. Por lo tanto, Él no nos está tratando de infundir miedo cuando habla del ladrón, cuando habla del parto inesperado. Él quiere infundirnos a nosotros la esperanza, y también quiere recordarnos que nosotros debemos vivir cada día en una completa dependencia del Señor, aún frente a esa realidad última que es la muerte. Amén. Amén. Fíjense, esa es la exhortación que el Señor, que el apóstol Pablo nos hace aquí a los creyentes, es no dormirse, no descuidarse, no dormirse los laureles, como dice, estar despiertos y tener dominio propio, o sea, ser sobrios. Fíjense, ese dominio propio eso es parte del carácter del ser humano. Es decir, no ceder a la tentación. Yo puedo utilizar que el Señor no viene y que no va a venir por mucho tiempo, por tanto voy a aprovechar y hacer lo que yo quiero. Y de hecho, por eso es que se cae mucho el exceso de confianza o la falsa seguridad. Por eso nos habla de este carácter del cristiano, del dominio propio, de la sobriedad, de tener la capacidad de no ser disolutos, de no ceder ante tentaciones en la vida, porque al final lo importante es vivir, seguir el camino del Señor, vivir conforme al Señor vivió, porque ahí es donde está la felicidad. Hace algún tiempo yo les hablaba de cómo nosotros integramos estas grandes verdades, como es la resurrección, como es el ascenso de Cristo y la promesa de que Él va a regresar. ¿Cómo le integramos a nuestra vida? Es esta cuestión de que Jesús está por venir. Cristo viene de nuevo, pero la pregunta es, en ese interín, ¿qué hacemos? Y tenemos muchas
muchas misiones o tenemos una misión fundamental. Número uno es la difusión de la noticia del Evangelio, y lo otro es vivir una vida de testimonio y vivir una relación íntima con el Señor. Y a eso es lo que nos habla del propósito de la elección que Dios hace con sus escogidos. O sea, Dios tiene un propósito contigo, que me estás escuchando, y es que dice que no fuimos escogidos para castigo, sino para tener salvación por medio de Jesucristo, con quien vivamos, con quien vamos a vivir juntos a Él. De manera que no importa si estamos vivos o estamos muertos cuando Él regrese. O sea, eso no es lo importante. Lo importante es, y es a modo de una segunda exhortación, por eso hay que animarse y fortalecerse unos a otros como lo estamos haciendo ahora. O sea, ¿cómo disfrutamos el camino cristiano? ¿Cómo disfrutamos la vida cristiana? Porque eso es la esencia del cristianismo, vivir juntamente con Él, sea que vivamos o sea que muramos. Y cuando hablamos de vivamos, lo estamos haciendo en cada instante, en cada instante. Por eso se habla yo me he puesto a pensar mucho del orar sin cesar, de continuamente estar en oración. Y obviamente eso es un concepto distinto al que nosotros tenemos de estar en unas posiciones específicas, como arrodillado o algo así. La oración es la intimidad con el Señor, la amistad con el Señor, esa vida integrada y esos principios integrados a nuestra vida continuamente. Así que tenemos en esta mañana dos elementos fundamentales que hemos tratado, que es qué pasa con los muertos y cómo se ata esto al retorno de Jesucristo, que es al final, el evento que estamos esperando, que ya tiene unos fundamentos históricos, como es la resurrección, que es la que nos explica todo esto. Porque así como morimos con Cristo, resucitaremos con Él y estaremos con Él siempre. Así que estas serían a modo de terminar en esta mañana. Agradecemos, ¿verdad?, la atención y el acompañamiento, y que hemos podido en esta mañana de alguna manera alegrarnos en esta esperanza de que la muerte no nos vence, porque hemos vencido la muerte juntamente con Jesucristo. El Señor nos continúe bendiciendo. Amén. Gracias, hermano Freddy. Hermanos y hermanas, vivamos en esta esperanza. El apóstol Pablo nos exhorta, y yo creo que es también nuestra exhortación en esta mañana, a que nos animemos unos a otros con estas palabras. Sabemos que la separación es difícil, sabemos que el tema de la muerte es delicado, que nos toca de cerca, que toca las fibras más íntimas de nuestro ser. Pero dice el mismo apóstol Pablo que nosotros no lloramos con desesperanza. Lloramos, pero lloramos dentro del marco de la esperanza que nos provee la fe. Y como creyentes, para nosotros, mis hermanos, la fe es más que el dinero, la fe es mucho más que nuestras posesiones terrenales. Usted y yo sabemos que somos aves de paso en este mundo y que en algún momento esta vida culminará, o la vida de nuestros seres queridos culminará. Y cuando eso pase, nosotros obviamente lo sufrimos, lo lloramos, pero a la misma vez también, dice el apóstol Pablo, nos debemos animar, nos debemos consolar en la promesa ineludible que ha hecho Jesucristo
de que un día Él regresará. Y ese regreso estará lleno de esperanza. Ese regreso estará lleno de encuentros con aquellos de quienes nos separamos en el pasado. Y será como una gran reunión de la iglesia triunfante con la iglesia viva y caminante. Será como un gran encuentro de seres que se aman y descubriremos en última instancia cómo fuimos creados, para qué fuimos creados y por quién fuimos creados. Así que vivamos en esa fe, llenemos nuestros corazones de esa alegría que nos puede producir en el alma, en el corazón, vivir esa esperanza. Por eso los antiguos cristianos, la iglesia primitiva, gritaba Maranata, ven Señor Jesús. Así que en día de Pentecostés le decimos al Espíritu Santo, ven sobre nosotros, llénanos de tu presencia. Amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que el Señor nos sostenga en estos días difíciles, pero a la misma vez nos llene de esperanza y de fe. Que el Espíritu Santo nos rodee, que el Espíritu Santo nos cubra y que esa presencia poderosa del Señor sea nuestra mejor compañía en los días de soledad y en los días de desconsuelo. Esa es la esperanza de Dios, y la esperanza del Señor no caduca, no expira, no se muere, sino que se renueva cada mañana. Gracias, Freddy, que Dios te bendiga. Un abrazo a ti, un abrazo a los hermanos y hermanas que nos han acompañado en este día. No se olvide que a las 9 de la mañana se publica la Escuela Bíblica para Niños y a las 10 de la mañana ya estará disponible nuestro culto de adoración. Búsquelo aquí mismo en la página de Facebook de nuestra iglesia y le da clic porque ya a las 10 de la mañana saldrá publicado tanto en la página de Facebook como en la página de YouTube. Nos volvemos a ver el próximo domingo en este encuentro bíblico presbiteriano a las 8 de la mañana. Y a mí me encanta este espacio y yo espero que tú también lo estés disfrutando, tanto como nosotros. Si tú tienes alguna sugerencia que enviarnos a Freddy y a mí, por favor, háganlo, porque estamos en el entero deseo y disponibilidad de poder mejorar este espacio cada día y que sea para edificación de la iglesia. Gracias, Dios los bendiga, chao, y nos vemos pronto en el nombre del Señor.